Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar esta jornada en el Foro de Experiencias Innovadoras. Me presento y después les doy lugar a ustedes. Mi nombre es Laura Balopi, soy docente de la universidad, de la Facultad de Diseño y Comunicación, y hoy voy a ser la coordinadora. Nos van a acompañar en el día de hoy los siguientes expositores, y los voy a nombrar en orden, así después cada uno desarrollará su ponencia. Empezamos por Alejandro First, por Victoria Gabriel, después seguimos con María Lucrecia Galaz, después con Federico Jacobi, Dafne Jordán, Pablo Mangiarotti y Tomás Stewart. Ellos van a ser los expositores. Les pido por favor que tengan sus micrófonos silenciados a la hora que exponga, y sus cámaras prendidas a la hora que exponga el que corresponda, habilita el micrófono. Les escribo sí por chat cuando falte un minuto para cumplir el tiempo. Somos pocos, así que por ahí podemos desarrollar un poquito más. Todos los participantes van a poder escribir sus preguntas en el momento que esté exponiendo quien corresponda, y después, si quieren, desarrollamos al final de este encuentro. Y también avisarles que todas las comisiones de esta semana se grabarán y estarán subidas a nuestro sitio, ¿sí?, a partir del 15 de septiembre. Así que, dicho esto, vamos a empezar por Ale. ¿Cómo andas, Ale? ¿Tanto ¿Qué hace, tiempo? Lau? Ya nos ¿Qué haces? cruzamos en la... Hola, perdón, hola a todos. No tengo la cámara habilitada porque no tengo buena conexión. Ayer se me cortó un montón de veces. Me Así pasó lo que mismo. voy a tratar de mantenerme dentro del rango de tiempo que me pidieron. Bueno, Tranqui, te escuchamos. se escucha bien, ¿no? Voy a compartir pantalla en principio. Esperen que ahí estoy intentando hacerlo. Dígame si se ve. Se ve perfecto, Ale. Muy bien, bueno, hola a todos. Mi nombre es Ale First, soy docente en la carrera de diseño gráfico de la facultad. Mi año 27 en la facultad, un montón, la verdad que es un montón, asusta. Eh, y quería compartir con ustedes un proyecto que tiene que ver con una materia de tercer año de la facultad, que es Comunicación y Diseño Multimedial 2, una materia que tiene la particularidad de extenderse en dos niveles, hay un Multimedial 1 y un Multimedial 2, y la singularidad que tiene es que se dicta 2 veces por semana. Creo que es la única materia en esta modalidad que tenemos dentro de la facultad, que es prácticamente una materia que tiene en sus orígenes el concepto integrador desde el vamos, una materia que tiene muchos años en la carrera, y que en alguna medida nuclea todo lo visto durante los 2 años previos de la cursada de los estudiantes. Desde tecnología, producción gráfica, taller 1, taller 2, 3, 4, campañas 1, campañas 2, diseño de marcas. Es una materia que pone un poco también a prueba lo que viene trayendo, ¿no? Como establecer un vínculo muy directo con todo el recorrido. Y eso también confronta a los estudiantes con aquellos que se han llevado en los 2 años previos. En algunos casos te llevas buenas sorpresas y en otros casos no tantas, ¿no? Esto hace que las dos materias, los dos niveles de multimedial establezcan un linkeo muy concreto en establecer que las materias que han tenido a lo largo de la carrera no son como compartimentos aislados. El proyecto radica en 2 etapas. El proyecto es de identidad corporativa, en principio. Muchos de estos proyectos fueron reales. Se hizo en su momento para la imagen de ciudad para Vicuña en Chile, se trabajó para la identidad de Río Negro, Cámara Argentina del Calzado. Bueno, hubo como varios proyectos que tuvieron un toque de realidad, pero en general se trabajan con clientes ficticios, empresas reales, pero proyectos que no salen más allá del marco de la facultad. El último proyecto, que tuvo que ver con identidad de museos, arrancó en pandemia, o mejor dicho, en cuarentena el año pasado.
se completó en este primer cuatrimestre del 2022. Y esto llevó por delante una cantidad de situaciones que muchos de esos estudiantes con los cuales tuvieron que lidiar, porque ellos venían de 2 años de cuarentena o de virtualidad, y eso los puso en un lugar donde hubo que cambiar el chip mental para poder readaptar una cantidad de cuestiones. Tiempos de viaje, tiempos de producción, tiempos de armado, jamás llegaron en hora en una entrega, jamás llegaron ahora a una entrega. Yo lo que voy a ir mostrándoles es un poco el proceso. Ellos en el Multimedial 1 van definiendo el signo de marca a partir de un estadio de emergentes tanto conceptuales como gráficos, llegan a un signo de marca definitivo, que es lo que les da la habilitación para hacer el manual de normas. Acá aparecen una cantidad de cuestiones que tienen que ver con lo aprendido en años anteriores, y ellos van desarrollando a partir de ese momento el signo de marca. Hasta ahí Multimedial 1. Multimedial 2 encaran el proyecto a partir del desarrollo del programa visual. Distintas ejercitaciones que tienen que ver con mapeos de identidad, sistemas gráficos, campañas publicitarias, sistemas señaléticos, como que ponen un poco en juego todo lo desarrollado en Multimedial 1, a partir de la apertura a piezas más complejas, que no solamente se nutren de los conceptos básicos de la marca, sino que abren el juego a otras instancias. En este caso, el proyecto que estamos viendo corresponde al Museo Isaac Fernández Blanco, y el desarrollo que se fue haciendo a lo largo de las distintas instancias del cuatrimestre, llegando a una etapa final que tiene que ver con una campaña publicitaria de orden más libre, en donde ellos, bueno, tratan de llevar o reposicionar la nueva imagen en un espacio público. El trabajo cierra con un cuerpo de conclusiones, que tiene que ver no solamente con la memoria del trabajo en sí misma, y ahí es donde a veces ellos como patinan un poco porque te cuentan la experiencia personal. Sí, me pareció bien, me pareció que fue interesante. Les cuesta mucho todavía, a pesar de estar en tercer año, ponerse en la piel de un diseñador que pueda dar cuenta de manera objetiva el resultado de su propio trabajo. De todas maneras, de a poquito hemos vuelto a la presencialidad, y eso dio pie a... para ellos fue una experiencia social completamente novedosa, ¿no? Poder ver los trabajos de los compañeros, poder hacer una mirada crítica en una dirección más constructiva. Casi fue un descubrimiento, ¿no? Fue como un doble aprendizaje. Los propios contenidos de la materia, pero también esta cuestión social dentro de la universidad que dista mucho de otras instancias educativas. Así que, bueno, este es el resumen. Agradezco, no sé si me pasé del tiempo, creo que no. Así que habilito el espacio para otros compañeros docentes. Gracias. Qué bueno, Ale. Buenísimo, muy interesante. Qué difícil hacerlos redactar una memoria, ¿no? Ahora es... Imposible, imposible. Cero manejo del lenguaje. Cero manejo del lenguaje. Sí. Tremendo, tremendo las cosas que he visto. Pero bueno, ya lo debatiremos luego. Me pasa lo mismo, total. Bueno, gracias, Ale. Seguimos con Vicky, Victoria. Hola Lau, ¿Todo hola a bien? todos. Bien, todo bien. Ahí voy a compartir. Dale, te dejo el espacio. Gracias. Bueno, mi nombre es Victoria. Bueno, soy docente de la Universidad de Palermo. Fui alumna tuya, Lau, hace un par de años. Y hoy actualmente soy docente de Diseño 1 de manera sincrónica y asincrónica. La duda que yo planteé, ahí se ve bien, ¿no? La duda que yo planteé es si se puede lograr un gran nivel del proyecto integrador en la modalidad sincrónica. Para los docentes obviamente lo saben, pero para los oyentes que a lo mejor no lo sepan, en la Universidad de Palermo cuenta con 3 tipos de modalidad de enseñanza. La presencial, que es la que yo tuve la suerte, por así decirlo, de hacer, pero hoy en día me hubiera gustado tener un poco de sincrónico o asincrónico en algunas materias, no las claves, sino en otras. Después de la pandemia,
o cuando comienza la pandemia, se empezó a plantear lo que es la enseñanza virtual, si se podía lograr, más en una carrera como la de diseño de indumentaria, que es puramente práctica. Entonces fue un estilo de improvisación que fue en el año 2020, que fue difícil de afrontar porque pensábamos que no se podía lograr, y la verdad es que sí se pudo lograr. Y cuando yo me hago esa consulta, esa duda que tengo, y planteo si se pueden lograr, yo siempre digo que sí. Y el motivo es los logros que pude ver a lo largo de estos 2 años con mis alumnos. Este es del año pasado y ahora voy a mostrar uno de hace un mes atrás. Los alumnos llegaron a un nivel altísimo en asincrónico. Obviamente falta todavía aceitar muchísimas cosas de esta modalidad. Por ejemplo, el aula taller que el diseñador suele tener, o el alumno de diseño suele tener, en donde presenta y quita sus dudas en un intercambio constante con el docente, a veces se le complicaba querer expresarse a través de un mail o a través de pronto. Por eso agradezco esta nueva modalidad que se viene ahora a partir de agosto, en la que todas las semanas vamos a tener, aunque sea una horita de conexión, y el alumno se va a poder conectar, o por lo menos enviar su trabajo y uno poder hacerle las correcciones en vivo para que le quede ya sea grabado o no. La diferencia entre sincrónica y asincrónica es que el sincrónico es el que se conecta por ejemplo, todos los lunes de 8 a 11, ahora con el cambio de horario va a ser de 9 a 12 y cuarto, y el asincrónico tienen fechas de entrega, pero entregan cuando lo van desarrollando cuando ellos quieren, ya sea a la madrugada, a la noche, por la tarde, de mañana, como ellos quieran, pero tienen solamente la fecha de entrega. Donde yo veo las grandes fallas es justamente con eso, con la fecha, con cumplir la fecha. Al siempre estar constantemente improvisando ellos en qué momento pueden desarrollar el trabajo, ellos mismos con sus propios trabajos, piensan que también pueden entregarlo en diferentes días y horarios. Ese fue el gran problema que tiene esta modalidad. Y otro es, como decía, a lo mejor entregaban un trabajo, ya sea un trabajo 1 o 2, sin una corrección previa, más que una corrección vía mail o chat, sin una corrección en vivo previa, entonces tenían que entregar 2 o 3 veces otra vez el mismo trabajo para poder entender y comprender lo que se estaba queriendo desarrollar. Pero bueno, eso es las dos negativas, pero todo el lado positivo es lo que podemos ver. Como mostré recién, bueno, estas fotos se desarrollaron en Viña del Mar, en Chile, que fue, al final de la pandemia, Chile se extendió un poquito más, pero al final de la pandemia pudo hacer este tipo de fotos. Después, esta es de hace un mes, fue una alumna también sincrónico que bueno, desarrolló en Buenos Aires, un nivel estético muy alto por ser diseño 1 y por ser también asincrónico. Así que volviendo a la consulta y a la duda que yo planteé al principio de la exposición, si se podía tener un gran nivel a pesar de ser asincrónico, y bueno, mi respuesta es sí al 100%. Acá dejo el link lo de la cátedra de la facultad, el que quiera ver otros trabajos de los alumnos, tanto sincrónicos como asincrónicos, pueden ingresar Victoria Design OK y pueden ver todos los trabajos que hay, que son increíbles, y siempre digo, son diseño 1, ya en diseño más avanzado siempre tienen un nivel estético mucho más alto, pero bueno, eso es lo que expongo. Creo que no me excedí, Lau, pero bueno, eso es lo que quería mostrar y bueno, espero que le haya gustado. No, muy bien, muy bien. Para las que somos docentes de ingresantes sabemos lo difícil que es, ¿no? Muy difícil. Lograr un nivel así. Incentivarlos todo el tiempo con lo virtual también es muy difícil. Exacto. Bueno. Muchas gracias, Lau. No, a vos. Seguimos con Lucrecia Alas. Hola, Lucrecia. Hola.
¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Lau? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Todo están bien? todos? Bueno, mi nombre es Lucrecia Galás, soy docente de la Universidad de Palermo, no tantos como el profe dijo 27, yo debo llevar unos 10, siempre en el área de diseño, de la carrera de diseño de indumentaria, en moldería, taller de moda. Este cuatrimestre que pasó me tocó diseño taller 3, perdón, y ahora este cuatro que arranca vuelvo a 2. En mis inicios arranqué con 5, así que bueno, hice un paseo por las molderías. Eh, Les cuento un poco cómo cuando la facultad cambió la modalidad de entregas, de cursada, de final, fui como adaptando la materia, eh, tanto para 2 como para 3. Los contenidos son diferentes, pero la forma en que la dicto es más o menos similar. Nosotros dividimos la cursada en 2 bloques, digamos, ¿no? Tenemos una primera entrega, una segunda entrega, un trabajo práctico final y un 100% plus. Desde que arranca la cursada, siempre se deja como en claro qué es lo que se va a ver y qué es lo que, a dónde tenemos que llegar de final. La materia es 100% práctica, no hay demasiado bibliografía más que cómo se trazan los moldes, que siempre repito lo mismo, no es necesario que se aprenda de memoria, se puede, si hay alguna duda, si se quiere tomar algo de cómo se llegó a tal molde, el alumno puede recurrir a la bibliografía. Lo que es, para mí es sumamente importante en taller de moda es que los chicos puedan razonar qué es lo que están haciendo, porque la mayoría de los alumnos son de diseño de indumentaria, no son de la carrera de modelismo, entonces no son muy adeptos a la moldería, no les agrada demasiado, pero se terminan copando y los resultados son muy buenos porque buscamos, buscamos con mis asistentes, ¿no? Con mi asistente, una vuelta de tuerca para que se enganchen y le encuentren como el sabor a lo que es la moldería, porque la moldería es como el ABC para la estructura, para la prenda, porque diseñar es una cosa, pero entender el cuerpo humano, pasar de la tridimensión a la bidimensión, ¿no? Porque es como de atrás para adelante. Entonces cuando doy taller 2, hacemos como un trabajo práctico que es el cuento de atrás para adelante, ¿no? De desarmar una prenda y ver cómo son las piezas, cómo es una manga, cómo es una delantera, cómo es un cuello, una cartera, etc. No los quiero aburrir con los términos de la indumentaria, del sistema de la moda en sí, pero entonces para mí es como sumamente importante que entiendan cómo está, cómo es el cuerpo, cómo se diseña el cuerpo, cuáles son los sistemas de apoyos, los sistemas de ingresos que tiene ese cuerpo, cómo lo voy a hacer. Me encanta trabajar alineado, ¿no? Con el plan de estudio de lo que es diseño de indumentaria, lo que están viendo en ese momento, que lo traigan a la moldería, que no funcione como un ente aislado la moldería, como que, bueno, es una materia aparte, no. Todo confluye, todo tiene que ver. Entonces, si tienen que plantear un prototipo para una entrega, ver cómo lo pueden hacer, qué tipo de géneros pueden usar, los avíos que se necesitan. Bueno, todo eso lo vemos en lo que es moldería. Eh, Práctica sí, porque es matemática, pero bueno, le ponemos como estos condimentos de, de hacerlo llevadero y agradable también para la cursada. No es que tiene que ser algo simpático, no, es una materia que está, la tienen que cursar para seguir avanzando y tratar de sacarle como el 100%, porque ya hace bastante, yo cuando estudié la moldería no estaba tan presente en la carrera, pero ahora es como, es importante, es muy importante para saber diseñar, para saber hacer un buen proyecto, entenderlo al cuerpo, vuelvo a repetirlo. No traje imágenes, están colgadas en el blog, los trabajos prácticos que hicieron este cuatrimestre los alumnos. Ahí pueden ver que desarrollamos principalmente la moldería, los prototipos y los geometrales, y alguna ficha técnica que pueden trazar los alumnos. O sea, eso es básicamente lo que hacemos. Y como les decía, tenemos una primera entrega, o sea, en moldería vamos como de menor escala a mayor de dificultad, ¿no? Y siempre manteniendo los conceptos que
que están fijados en la planificación, por supuesto. Taller de moda 2 son las bases y las transformaciones, y entre ellas ya vemos un poquito más pantalón, vestido, remera, buzo, tejido de punto. Así que creo que no me queda nada más para decir. Buenísimo, Lucre. Bueno, gracias. Buenísimo. Seguimos con Federico Jacobi. ¿Cómo está, Federico? ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento brevemente. Soy Federico Jacobi, ingresé como, como docente este año a la Facultad de Diseño y Comunicación, estudiando la materia de Cámara e Iluminación 1, que forma parte del programa de las carreras audiovisuales. Al momento yo cuento con más experiencia de campo que como profesional, o sea, que como docente, ¿no? Cuento con más experiencia trabajando en cine, video, pero bueno, esta es una materia de inmediata aplicación práctica, por lo que procuré intentar trasladar a los estudiantes no solamente los conocimientos teóricos, sino también una visión personal, obviamente, de cómo es trabajar en la industria, ¿no? En cuanto a dinámica, técnicas, usos, costumbres. El proyecto integrador de la materia es un cortometraje de ficción de 1 a 3 minutos de duración. La consigna es tan simple y tan compleja como eso. La particularidad de esta producción es que al tratarse de una materia online sincrónica, los y las estudiantes se encuentran en diferentes ciudades, por lo que a las complejidades que ya de por sí se presentan al momento de realizar una pieza audiovisual, en este caso además debían organizarse de manera remota para poder concretar lo que es, dadas las circunstancias, una película de cortometraje de coproducción internacional. En este caso optaron por relatar una historia de terror y suspenso, influenciados por el cine expresionista alemán, lo cual era parte de la consigna, ¿no? O sea, tomar como referencia alguna vanguardia estética de la historia del cine. Cuestión que la consigna estaba clara, un cortometraje de ficción, todos saben lo que es, pero al ser estudiantes de los primeros años, me pareció oportuno comenzar viendo un panorama un poco más amplio de lo que hace a una realización audiovisual, ¿no? O sea, no abocarse de entrada a los contenidos específicos de la materia, sobre todo porque en el caso de las carreras audiovisuales, los proyectos integradores son necesariamente trabajos grupales, ¿no? Entonces, por más que durante la cursada veamos contenidos más específicos del área de fotografía cinematográfica, forzosamente los integrantes del equipo de trabajo van a tener que absorber responsabilidades de otras áreas, no solamente fotografía. Van a tener que escribir, diseñar, producir, postproducir imagen, sonido. Por supuesto que el acento está en la fotografía, pero todo lo demás hay que hacerlo. Alguien lo tiene que hacer y obviamente lo tienen que hacer ellos, no se los va a hacer nadie. Entonces, bueno, para que vayan tomando conciencia de todo lo que implica producir, procuré ir acompañando los contenidos teóricos con ejemplos que puedan dar cuenta, ¿no?, de las complejidades del caso. Por suerte los estudiantes se mostraron muy abiertos a recibir recomendaciones, al punto de que la primera idea que tuvieron para su proyecto integrador fue mutando, ¿no? La fueron modificando, la fueron adaptando a lo que iban entendiendo eran sus posibilidades reales de llegar a un resultado satisfactorio. Porque podemos tener muchas buenas ideas, pero hay que evaluar fortalezas, debilidades, para determinar la viabilidad de esas ideas, ¿no? En un contexto determinado, en este caso una cursada. Considerando tiempo del que se dispone, recursos, experiencia, es habitual que piensen, por ejemplo, que algo les va a tomar una determinada cantidad de tiempo y uno sabe que les va a llevar el doble o el triple de tiempo del que ellos calculan. Pero al momento de cerrar una idea, para preparar lo que sería el momento 2, ¿no?, de la cursada de la presentación, armaron una propuesta sólida, que yo vi como factible de que puedan concretar eso que tenían como en un trabajo hasta ahora de papel, ¿no?, de presentación, no de realización. En el momento 2, ¿no?, bueno, consistió en que cada uno, desde su rol, presentara la propuesta de realización del cortometraje. Fue obviamente una presentación individual, con evaluación individual, pero para llegar a esa presentación y que la propuesta sea coherente con el proyecto, obviamente ya habían comenzado a trabajar en equipo, y bueno, como les comentaba, a la distancia, ¿no? A ver, para evaluar
hasta ese momento consideré aspectos como haber implementado lenguaje técnico, ¿no? Sumado aspectos relacionados a los contenidos vistos en la clase, la claridad y la calidad de la presentación visual y por supuesto la manera de expresarse oralmente. Les remarqué la importancia de una buena presentación oral, no solamente en el ámbito académico, sino también en el futuro, en el ámbito profesional, ¿no? ¿Quién nos va a querer producir una película en el futuro si no podemos expresar de manera certera, atractiva, que es lo que pretendemos hacer? En general, las presentaciones fueron buenas. Algo que me llamó la atención en ese momento, pero bueno, ahora escuchando por ahí algunos colegas, ya no me llama tanto la atención que esto ocurra, y a lo que, bueno, de mi parte por lo menos voy a prestarle más atención en el futuro, es a que aprovechen el tiempo del que disponen. La mayoría no llegaba a 5 minutos de presentación, lo mismo pasó después en el momento 4 de la cursada. Yo les decía que 5 minutos no les debería alcanzar, el problema debería ser que no lleguen, o sea, que se pasen de 5 minutos, no que no lleguen a 5 minutos. Así que bueno, algo a lo que voy a estar atento. Bueno, una vez atravesado el momento 2, era hora de empezar a materializar, ¿no? Todo eso que hasta ese momento era una idea, una propuesta. Podemos ver, a ver, voy a compartir un momento pantalla. Podemos ver alguno de esos momentos. Bien. Como les comentaba, ¿no? O sea, cada uno desde su rol preparaba una presentación. En este caso, bueno, esta estudiante se encargaba de lo que sería la dirección de arte, ¿no? Entonces, bueno, tomando como referencia lo que les comentaba, ¿no? El expresionismo alemán, bueno, si bien, bueno, acá tomó una imagen de la naranja mecánica, que no es del movimiento Perdón, expresionista. Federico, todavía Sí, no se ve nada, ¿eh? a ver, No estamos viendo, por lo menos yo, no estoy viendo nada. ahora. Ahí vamos. Bien. Ah, bien. Bueno, entonces, como les comentaba, esta es la presentación de una estudiante que se encargaba específicamente, si bien, como sabemos, todos colaboran con todos, esta estudiante se encargaba de la dirección de arte del cortometraje. Entonces, bueno, preparé una buena presentación con referencias visuales. Esta imagen que se ve acá es de la película La Naranja Mecánica, que no es una película expresionista en el sentido de que no forma parte formalmente del expresionismo alemán, ¿no? Como movimiento, pero me gustó que tome una imagen que se ve expresionista sin que forme parte formalmente del expresionismo, porque bueno, el trabajo que iban a hacer ellos era justamente eso, ¿no? Tomar una referencia, no hacer una copia. Bueno, propuestas de vestuario, propuestas de maquillaje, que luego vamos a ver en algunas imágenes del corto que lograron hacer este tipo de maquillajes. A ver, acá tengo otra presentación, bueno, de quien se encargaba de la fotografía. Entonces, bueno, es un relevamiento como de influencias en cuanto a decorados, a tipo de iluminación, un tipo de planos. Bueno, cuestión que el momento 2 estuvo muy bien planteado por parte de ellos, pero bueno, era momento de empezar a concretar, ¿no? Todo esto que hasta ahora era una carpeta muy, muy linda, pero bueno, llegó el momento de empezar a realizar y, bueno, a la distancia, ¿no? Entonces, bueno, decidieron grabar en 2 ciudades. Había 2 estudiantes que podían juntarse en Lima para grabar exteriores, y otra de las estudiantes cursaba materias de manera presencial acá en Buenos Aires, así que tenía acceso al estudio y a los equipos de la facultad, así que pidió ayuda a compañeros de otras materias para grabar los interiores en estudio. A su vez, los procesos de postproducción también se hicieron en diferentes ciudades, lo cual es un valor agregado del cortometraje, ¿no? Algo que era una dificultad, ¿no? Que estén todos en ciudades distintas. Ellos le encontraron la vuelta para que esa dificultad ahora sea un valor agregado, porque el cortometraje es una producción entre varios países, ¿no? O sea, al escribirse en una ciudad, grabarse en 2 ciudades, pues producirse en otras ciudades, termina siendo una coproducción entre varios países, lo cual es un valor agregado del cortometraje como producción, como producto, que sea una coproducción internacional. Bueno, es algo que suma. Podemos, bueno, ya para cerrar, puedo ir mostrando, vuelvo un momento a la pantalla. A ver, voy a ir mostrando algunas imágenes del cortometraje. Bueno, no lo voy a mostrar entero, para hacer más rápido. El trabajo lo consideré aprobado, o sea, es un buen resultado para personas que están dando sus primeros pasos en el área, y sobre todo
se ve que hay trabajo, que hubo un diseño de producción, que lo coordinaron a distancia, que pensaron y ejecutaron un tipo de iluminación, un tipo de planos, el sonido está acorde a la propuesta, el vestuario, el maquillaje, o sea, en general se ve que todo fue una decisión. No es que dejaron cosas libradas al azar o a la suerte del momento, lo cual para mí en este caso en particular es algo que merece ser destacado, ¿no? Bueno, ahí se ve claramente la influencia, o sea, que las propuestas que hicieron en sus carpetas lograron llevarla a cabo. Obviamente les llevó mucho más tiempo del que pensaban y todo lo que ya sabemos, pero bueno, el resultado fue satisfactorio. Estas son imágenes de Lima, lo que grabaron otros estudiantes, pidieron ayuda, amigos, bueno, hicieron un trabajo interesante. Así que bueno, eso ha sido todo por el momento. Qué bueno, Federico, súper interesante. Gracias. Seguimos con Dafne, no está, que la teníamos en lista. Pablo Mancharotti, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, qué bueno, estuve ahí mirando atentamente lo de todos, pero qué bueno lo de Federico. Yo también doy cámara de iluminación 1. Hace un poquito más, bueno, el año que viene ya cumplo 10 años en la universidad, pasé por cámara de iluminación 2 y bueno, ahora ya hace como 8 años más o menos que estoy en cámara de iluminación 1. Varias de las cosas que intenta la materia las dijo Federico ya. Yo, a raíz de la experiencia y de haber atravesado, digamos, varios años en la evaluación de la materia, he realizado algunas modificaciones en la materia. Me parece que está bueno también ese contraste para ustedes que lo van a ver hoy. Yo, de las conclusiones que saqué fue que no me terminaba de convencer la participación de los alumnos en cuanto a la materia específica con la propuesta de la universidad, esta de que entre todos hagan un corto, o entre 3 o 4 grupos hagan un corto. Era algo que no me terminaba de convencer. Entonces, en el 2019, más o menos 2018, yo opté por elaborar yo un guión técnico y que todos los alumnos de manera individual hicieran ese guión técnico. O sea, les quitaba la responsabilidad de escribir la historia, de encontrar, que los hacía perder un montón de tiempo y que en realidad era para otra materia, para guión, para realización, digamos, y les daba, como si yo fuera el productor o el director, una obra a realizar, sí brindándoles la posibilidad de que decidan por completo, digamos, la estética. Por ejemplo, si ellos querían hacer expresionismo alemán, Nouvelle Vague, neorrealismo italiano, o alguna vanguardia más contemporánea, y de modificar levemente el género de la historia como para poder adaptarlo a esa vanguardia estética que quisieran hacer ellos. Como dijo Federico, la materia es preeminentemente técnica y requiere mucha práctica. Claramente es imposible hacerlo, digamos, es una materia de primer año, muchas veces primer cuatrimestre, los chicos no tienen idea que están entrando a estudiar directamente a la universidad. Yo doy clase los martes, normalmente me toca el segundo día de ingreso a la universidad, y un poco, además de tener que explicarles tu materia propiamente dicha, también tenés que explicarle lo del momento 1, el momento 2, el momento 3. Digamos, es también toda una cuestión de introducirlos a la universidad, introducirlos a qué es la realización audiovisual, ¿no? Tanto nosotros tenemos alumnos muchas veces de publicidad, de dirección cinematográfica, de comunicación audiovisual, de diseño de imagen y sonido. Hay varias carreras que confluyen en la materia. Entonces, un poco darles una idea de cuál es la función del director de fotografía en una obra audiovisual, o incluso muchas veces en teatro también, porque me ha tocado, por ejemplo, alumnos de teatro también. Entonces, para esto yo tengo un inicio de cursada muy teórico, de unas 3 o 4 clases muy teóricas, con mucho contenido teórico muy fuerte. Yo suelo dar las clases en el estudio de la universidad, con lo cual, digamos, a medida que surgen las cosas, digamos, mientras estamos hablando de qué es un Fresnel, qué es una luz fluorescente, qué es un LED, qué es una cámara de video, qué es una DSLR,
digamos, todas las cuestiones técnicas las vemos ahí mismo. A raíz de esta cuestión, cuando surge la pandemia, entramos en estado de alarma, porque digo, yo daba todas las clases en un estudio de filmación, ¿cómo voy a hacer ahora para pasar a una situación, digamos, preeminentemente a distancia, remota, más allá de que por ahí algún alumno se podía llegar a juntar con otro del mismo lugar? Decidir a ver cómo íbamos a hacer esto. Bueno, básicamente tuve que realizar ciertos cambios en el dictado de la materia que, al contrario de lo que pensaba, terminaron llegando para quedarse en el curso de la materia. Este tema de que cada alumno es productor, director de arte, guionista, todo de su trabajo, ¿sí? O sea, se hace independientemente. Yo antes sentía como que era darles mucho trabajo, hacer todo, entonces por eso también lo dividía en grupos, y me di cuenta de que no, de que llegan perfectamente, incluso nada, les he añadido, al principio lo que me pasaba, yo doy clases en el turno mañana, entonces lo que me pasaba era que daba la primera hora de clase y los pibes estaban todos dormidos en el Zoom, no me querían conectar la cámara. Bueno, lo que instauré fue una especie de cine debate, entonces todas las clases les hacía mirar una o dos películas para la otra clase, y esa primera hora charlábamos. Era una cuestión sobre la estética, o les decía, bueno, miremos el trabajo de cámara, veíamos, por ejemplo, en una clase teoría de movimientos de cámara o encuadres, y la otra clase debatíamos sobre esa película que habían visto, cómo estaba utilizada la cámara y los movimientos de cámara, los encuadres en esa película y demás. Y al mismo tiempo iban preparando lo que era el proyecto integrador, que yo lo divido en varios trabajos prácticos, que cuando esos trabajos prácticos se terminan son el momento 2, digamos, el 50%, hacemos una corrección grupal, todos, que normalmente lleva un par de clases, en donde los alumnos se autocorrigen los trabajos también, independientemente de la devolución que yo les pueda dar, y muchas veces realizan correcciones sobre sus propios trabajos en base a lo que vieron en los trabajos de los demás alumnos. Yo les voy a mostrar algunas de las presentaciones. Estos ya son los 100% plus, digamos, que ya ya entregaron, digamos, los chicos. Este trabajo, bueno, es una bestialidad, son 91 páginas, se mató la alumna, la estudiante, hizo un trabajazo, pero básicamente para que vean, digamos, cómo adaptan. Yo les doy un guión técnico y ellos adaptan absolutamente todo: maquillaje, fotografía, guión, bueno, el guión técnico que lo terminan completando. Un poco lo que hago también es mostrarles cómo en la industria, cómo mostramos una idea. Digamos, porque yo te puedo contar, pero como todos sabemos, una imagen vale más que 1000 palabras, entonces yo te puedo contar cómo pienso que puede ser la estética, pero si te la muestro con un storyboard, te la muestro con un guión técnico, te la muestro con un photostory, te la muestro con referencias visuales de otras películas, con fotos, con videos, digamos, claramente vamos a poder llegar a un lugar muchísimo más cercano a lo que los dos pensamos, a lo que los dos imaginamos. Digo los dos porque generalmente es una relación, yo les planteo una relación de trabajo entre el director y el director de fotografía, aunque muchas veces también se da con el director de sonido, con el director de arte, digamos, con quienes estén encargados de los equipos técnicos, pero bueno, básicamente estos son los trabajos, que muchas veces ellos ponen la comparativa de lo que fue el photostory y lo que fue el resultado final, como para que si no podemos mostrar el corto, ellos tengan en la carpeta todo lo que hicieron. Algunos llegan a un nivel muchísimo más alto y otros no tanto. A los chicos es que en mi materia lo que me interesa es que laburen y que se empiecen a adaptar a estos niveles de exigencia. Como antes, no me acuerdo el nombre del profe que planteó, bueno, este tema de que les cuesta mucho redactar y les cuesta mucho sentarse a laburar, vienen con unos niveles bastante flojos desde la escuela secundaria.
o sea, yo los trato de hacer comprender de que, bueno, de que se terminó el punto del estudiantado y ya estás en una etapa profesional, y yo soy un jefe que para la clase siguiente les estoy exigiendo un trabajo y que para que ellos continúen, digamos, cuando lleguen al 50% cursando la materia, es fundamental este cumplimiento del trabajo en un nivel, digamos, acorde a las exigencias de la materia. Bueno, esta es básicamente una de las presentaciones, ¿sí? Acá tenemos las referencias de iluminación, cada plano trataron de encontrarle la referencia, después algunas veces lo logran y otras no, pero lo que decía el profe que era interesante, que se ve que las cosas son pensadas, o sea que ellos intentan. Después, en el 100% Plus, lo que hacen es mostrarme en una memoria de rodaje cuáles fueron las complicaciones que tuvieron para efectuar lo que habían pensado. Esa es la diferencia, digamos, entre el 100% y el 100% Plus, ¿no? O sea, ellos en el 100% me entregan el cortometraje que filmaron, y en el 100% Plus lo que me cuentan yo lo que les planteo es hagan una autocorrección. Y díganme, bueno, yo quise hacer esto, pero esto no me salió. O quise hacer esto y esto sí me salió. O encontré estas dificultades. Como para que a partir de esa autocorrección ellos puedan llegar a la próxima instancia de Cámara de Iluminación 2 con, digamos, con otras inquietudes, sabiendo qué es lo que quieren resolver o qué es lo que quieren aprender. Me parece, digamos, como un punto de conexión que los va a unir a la próxima materia, digamos, y a la continuidad de la universidad. Tengo otros trabajos también, bueno, para mostrárselos así rápidamente. Otra memoria de rodaje, que es distinta, esta fue mucho más escrita, digamos, no con tantas imágenes. Otros cortometrajes, ¿sí? Es muy interesante ver cómo van avanzando, también cómo van evolucionando en la propia presentación. Tuve muchos trabajos que empezaban con una nota bajita en el 50% o en los primeros trabajos prácticos, y a medida de, o sea, este tema de hacer cada uno ese cortometraje y de tener el control absoluto de la historia que están contando, es ajeno un poco a la dinámica de trabajo de un rodaje real, en donde vos tenés que ceder y tenés que saber trabajar grupalmente con otros compañeros, que yo lo incentivo, digamos, a la hora de filmar el trabajo. Yo les digo, júntense a filmar, aprovechen una locación, pero hay 5 cortos diferentes, hay 4 cortos diferentes, o sea, son responsables completamente de su trabajo. ¿Por qué? Porque esto me evitó una cuestión práctica que era muy fea, digamos, en algún punto, y era que de repente vos tenías un alumno, una alumna que sabía mucho, que tenía mucho conocimiento técnico, y todos se escondían atrás de ese alumno que les terminaba resolviendo el trabajo a nivel técnico, y se rascaban o se hacían, digamos, los sotas con la presentación. Entonces, lo que estuvo verdaderamente bueno es descubrir esta cuestión a partir de la virtualidad, de que, bueno, de que llegaban perfectamente. Entonces, bueno, si llegan perfectamente a hacer un cortometraje individualmente, ya no va más esta de que se escondan atrás de otros. Bueno, como verán, el proceso más o menos es el mismo. Les enseño a hacer el storyboard, después sacan, estos son los trabajos prácticos que van haciendo, ¿no? Primero hacen el storyboard, después hacen el photostory, y eso termina convirtiéndose en el corto, después en la filmación. Como vemos acá también, digamos, están los planteos estéticos, ¿sí? El tipo de iluminación de cada cortometraje. Muchas veces no terminan siendo tan elaborados como cuando están grupalmente haciéndolos, pero sí lo que se nota son muy claramente los intentos de lograr determinadas estéticas visuales, ¿sí? Bueno, básicamente eso es todo. Yo les quería poner un minutito de alguno de los cortos. Me parece que estoy muy excedido, si no, ya, digamos, con lo que mostré ya está. Si no, pongo un poquito un No, segundito Pablo, de... estamos bien porque somos pocos, así que podés desarrollar. Bien. Voy a compartirles uno de los cortos. Denme un segundito que tengo la pantalla guardada.
No, este es- Estamos todavía viendo el PDF. Sí, sí, ahora No, estoy tratando de cambiar de compartir New Share, acá. QuickTime Player. Bueno, acá tenemos el trabajito. 2 minutitos. Wait, Clem! Clem? They're erasing you. Oh, yeah! Oh! Clem, focus. I hired them, okay? I'm sorry, I'm so stupid. Sweetie, calm down. Enjoy the scenery. They need it to stop. Bueno, en este trabajo la corrección fue que duraba demasiado la película. Tenía demasiado protagonismo la película en Call a cancel su corto. What are you talking about? You can't just cancel it, I'm asleep. Le voy a adelantar esta parte. Wake yourself. Je te laisserai des mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent. Bueno, básicamente el cortometraje de todos es que está un personaje en el sillón, suena el timbre y les dejaron algo, ¿sí? Y la reacción del personaje ante ese algo que les dejaron fuera. Todos tienen el mismo concepto, algunos hacen, no sé, les dejan un dedo y es un secuestro, otros le dejan una carta de amor, ellos pueden ir cambiando, digamos, el género y en base a eso las particularidades del corto, pero básicamente todos hacen el mismo corto, con lo cual queda de lado esta cuestión de que les toma 3 o 4 clases en desarrollar una historia, porque todos quieren contar algo trascendente e importante en su vida, y como que termina siendo como que se enrollan y se olvidan y dejan un poco de lado lo que tiene que ver con la estética, ¿no? Entonces, la intención es que se enfoquen bien en lo que tiene que ver con la iluminación, con la cámara, con los movimientos de cámara, y al menos así me terminó dando un mejor resultado de lo que inicialmente empecé haciendo, ¿no? Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Qué bueno, Pablo. Yo también adopté algo muy parecido en Estás diseño muteada, 1, hago una... Laura. ¿Cómo? Ah, no, que no te escuchaba, pensé que estabas muteada. No, que adopté algo muy parecido en diseño 1, hago una síntesis y doy una temática para poder después abordar cada punto y me resulta mucho más fácil y con tan pocas clases me parece que es el camino, sobre todo para los ingresantes, ¿no? O sea que está muy bien. Buenísimo. Seguimos por último con Tomás. Bienvenido, Tomás. Hola, gracias. Bueno, yo tengo a mi asistente acá, ¿no? Mi asistente de cátedra, que es parte de la excursada. Hermoso. Sí, me pide por favor, dice, yo quiero... Aparecer, quiere figurar. Y quiere aportar lo suyo. Bueno, yo doy, estoy en el área también de audiovisual, a lo largo de, no sé, creo que 14 años ya que estoy en la facu.
He dado diferentes talleres, 1, 4, 6, realización 1, 2, según la necesidad de académicas y organizacionales. Mi metodología de trabajo y abordaje es la realización de un trabajo final, que es un poco lo que es el proyecto, a veces el proyecto profesional, y a veces, según el año, calza sobre otra estructura, enfocado en el storytelling, o sea, concretamente en la narrativa, fuertemente enfocado en aprender a contar cuentos, a contar una historia en 2, 3, según, como dijeron los profes, hay materias que son de 3 minutos, de 5, taller 4 hacemos videoclips, y en taller 6 es una tesis final, y hay cosas bastante en común con todos, porque tenemos que hacer la carpeta del 50%, que yo les digo, miren chicos, la carpeta es la promesa, el 100% es el cumplir o no la promesa, y el plus es vender ese producto que ya tienen. Así que ese es como el formato que ya están bastante acostumbrados. A ver, si bien a veces me puede tocar un primer año, está como bastante aceitado y trabajo mucho con los asistentes, que son alumnos que han cursado conmigo, entonces la idea es que sea algo dinámico. Obviamente la pandemia presentó dificultades, sería una forma de decirlo, pero también presentó algunas oportunidades, como por ejemplo hacer grabaciones complejas de entre 2 y 3 países, ¿no? O sea, un equipo que filmó parte en Nueva York, porque la estudiante vivía ahí, y parte en Ecuador, porque el otro estudiante vivía ahí. Entonces en el montaje quedó material original, que uno podría decir una coproducción internacional. Entonces esas cosas suman bastante. También existe cierta dificultad, que es lo que también se planteó, es que el manejo de equipo, de set, de equipo, de protocolos, de cámara, en el online no está disponible, ¿cierto? O sea, es algo que es cierto, o sea, no les puedo mostrar físicamente ni dónde está el botón de on en la cámara, que eso sería lo de menos, pero hay ciertas cosas que se les complica. De todas maneras, de entrada ya lo tomé como, bueno, el desafío es esto es lo que hay que hacer, y me enfoqué en desarrollar la cualidad de que puedan contar una historia y que esa historia le interese a alguien. ¿No? Yo siempre les digo, o sea, que lo vea tu tía y te feliciten no significa nada, ¿no? Hay 2 amigos recopados que te dicen, uy, qué bueno, estás haciendo esto, y que no se duerman porque te quieren, no significa nada. Lo que significa es, lo que hay que hacer es lograr que una historia le resulte interesante al que no le interesa. Entonces, bueno, eso es narrativa, eso es entender cómo se hace un relato. Sí hay algunas cosas interesantes, voy a concentrarme en la parte online, porque durante 2 años di online, y las absorbí. Al comienzo estaba bastante reacio, pero le encontré un gustito muy interesante a lo que se puede hacer. Es cuestión de encontrar la didáctica que funcione, ¿no? Trabajar de diferentes países conectados a diferentes horarios, por tema horario, por ejemplo, tenía alumnos, si mis clases eran a las 8 de la mañana, que estaban conectados 6 de la mañana en Quito o en Lima, entonces eso significaba que había alguien que se levantó a las 5:30 y que, como decía antes Pablo, había que darle 2 litros de café para que estuviera, para que estuviera lúcido, porque obviamente 6 de la mañana en Quito, que conozco, y el sol sale a las 8 porque sale por encima de la montaña, así la oscuridad total, son nuestras 4 de la mañana. Entonces, bueno, pero también es muy interesante como análisis y como para nosotros de docentes y también desde la facultad, ver cómo las dificultades también los pusieron un poquito pillos en el hecho de resolver problemas técnicos y problemas humanos. Incluso proponen soluciones que a mí no se me hubiesen ocurrido, con lo cual eso está muy bueno. Y también hay un hambre de aprender que si lo podemos encauzar, está bueno. A veces me tiran desde la central de inteligencia de la UP, me tiran algunos asuntos
calientes, como por ejemplo, este cuatrimestre tuve, ustedes no sé si saben, pero a veces se genera que un turno no abre, entonces quedan colgados alumnos de diferentes materias relacionadas de diferentes niveles. Entonces se lo llama, es como un proyecto de laboratorio, pero significa en lo concreto, entre nosotros, que tenés a alguien que está por egresar de X carrera en particular dentro del audiovisual, supongamos que se quiera enfocar en una parte de dirección de actores, junto con alguien que está ingresando, pero se anotó en turno noche y no hay otro de turno noche que haya llegado. Entonces este cuatrimestre tuvo una dificultad bien interesante en tener el abanico completo, de comienzo al final, pasando por la mitad en un mismo curso. No sé si se entendió. Todo de la misma carrera, pero de áreas, o sea, a algunos les llega la materia como comunicación audiovisual 2, al otro como dirección de cámara 4, no sé. Y así tuve un combo bastante explosivo. Me preguntaron, obvio, ¿te animás a tirar esto? Sí, no, yo me animo. Pero obviamente genera que en un mismo grupo las desigualdades existen, porque alguien que recién empieza, como decían antes, o sea, no sabe lo que es, apenas sabe lo que es la diferencia entre una cámara profesional y el celular, y alguien que está avanzado quiere dirigir actores, por ejemplo. Entonces, eso generó algo bien interesante. Entonces, lo que hubo que hacer pedagógicamente es encontrar ahí dónde enclavar. No fue sin problemas, o sea, eso genera... Yo ya lo sé del comienzo, porque no es la primera vez que lo tengo, incluso fuera de la época de pandemia también, es cuando a veces quedan gente colgada y la tenés que unificar. De todas formas, lo que los unifica es el proyecto, lo que se unifica es la tarea, y obviamente, hay quienes trabajan más que otros, pero porque también entienden cuál es el valor, no solo pedagógico, sino profesional, de tener un corto, un teaser o algo que puedan mostrar y decir, che, esto lo hice yo. Cosa que al comienzo todavía les cuesta, ¿no? Porque como, bueno, hago esto porque me dice el profe, porque me obliga a la facultad y porque si no, no pruebo. Una vez que ya pasan esa etapa, después lo que sucede es que hago esto porque está buenísimo, porque esto es lo que le voy a mostrar a productores o va a ser parte de mi currículum. Así que fue un año bien picadito, una época picadita, pero bueno, a mí me gusta igual eso. Así que no lo digo desde la queja, sino desde había que remar cosas importantes. Por ejemplo, alumnos que están a punto de egresar quejándose que el alumno de primero no colaboraba, y yo teniendo que explicarle que no es que no colabora, sino que no entiende lo que le estás pidiendo. Con lo cual se revitalizaba el rol importante de lo que es la directora o el director. O sea, tu papel no es dar órdenes como te encantaría, es entender que tenés que pasar a cada miembro del equipo lo que tiene que saber y lograr sacar lo mejor, al igual que hacer con los actores, o sea, tenés que sacar lo mejor de cada uno, no puedes pedirle a un actor que tenga un registro que no tiene. Entonces, bueno, como yo trabajo mucho con la parte actoral, con las presenciales ni hablar, o sea, de hecho les hago foco en que no pueden actuar alumnos, no pueden actuar mi amiguito que tiene onda y que es simpático en Instagram, tienen que traer actores seleccionados, presencia de casting, planilla de casting, por qué lo seleccionaron, y incluso tienen que establecer las bases mínimas de justeza de intercambio, o sea, si no renumeran porque no pueden el presupuesto, mínimo les pagan los pasajes, o sea, la movilidad, o sea, ciertas reglas que tiene la industria que lo que le da es seriedad a ellos y también a los actores del compromiso. Cuando empecé muchos años atrás, no usaba esto. Entonces, bueno, no, mi amigo actúa, qué sé yo, después mi amigo el domingo, nada, se quedó dormido, ¿y quién se hace responsable? No, son actores que tienen que publicar los castings, me tienen que mostrar las publicaciones de casting, me tienen que mostrar los videos, por qué seleccionaron tal actor, actriz y cuál es la compensación. Como cosas básicas, porque también, esto entre nosotros, bueno, no son todos del área audiovisual, pero hay un trabajo que hay que ir haciendo, quizá les tocó, que es reajustar el vínculo entre las escuelas de cine, en nuestro caso universidad, y las páginas donde están los actores. Yo trabajo en el mundo profesional con actores y es un poco una relación de amor-odio y también de mucho abuso con respecto a los actores. Tipo, vení, te cito, te uso 15 horas, no te pago, el reel que te prometí no te lo mando nunca. Clásico, ¿no? Esto de quédate tranquilo, vos venís pero te llevas el reel no lo editan, no lo terminan, el grupo se pelea, y el actor, entonces, cuando hoy se publica, no sé si les ha pasado, en alternativa teatral o en cualquier lugar, empieza a haber moderadores o gente que dice, no vayan, son alumnos de universidades caras, si no les pagan. Todo esto es algo que hay que tratar de revertir para entender la sinergia que es. Yo te propongo algo, a vos te sirve, a mí me sirve.
pero es una tarea que es importante que entiendan. En la industria las cosas no funcionan aquí, así. Lo mismo que yo les digo, no funciona aquí. Nadie te hace cámara gratis. Una vez, y si es muy amigo. La segunda no se puede porque la gente buena está ocupada y trabajando. Entonces no se acostumbren mucho a esto. Entonces aprovechense ustedes y demás. A pesar de esto les cuento, como me parece interesante, que son cosas del mundo no del áulico, pero que impactan, porque el cine no se puede hacer solo. Yo puedo hacer un dibujo solo, puedo hacer la carpeta, yo también les hago esas carpetas, y me encanta, y les digo, son importantes, pero la carpeta la puedes hacer vos en tu casa con un poquito de PowerPoint, y ya está, pero a la hora de grabar necesitas de gente, necesitas de equipo, y si no, no estás en el mundo real. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hago. Les voy a mostrar, a ver, un segundito, voy a agrandar la pantalla, una cosita, a ver, un pedacito, por ejemplo, de un... Esto es un teaser. Una de las cosas que sucede es que, miren, tenemos una idea, pero no tengo el tiempo de desarrollo y quiero hacer un teaser para después mostrar junto con la carpeta para alguna plataforma o para vender el proyecto y demás. Así que trabajamos en eso. A ver, acá agrandé la pantalla. A ver, tengo que hacer las cosas bien porque... Un segundo. No se está con... No, ya sé, todavía no lo compartí. Ahí está. Ahí voy. Ahí sí, ¿verdad? Contra personas trans, lesbianas, el equipo de seguridad continúa con las investigaciones, pero aún no se ha dado con el paradero de los culpables. Bueno, esto es, por ejemplo, esto es un teaser, y dentro de esto, a ver, les voy a mostrar. ¿Estoy bien de tiempo, Laura? Ok. Sí, Bueno, sí. en este caso fue doblemente interesante porque el tema que trataban, era una ficción donde un grupo así como reaccionario se pone a cazar personas no binarias, trans y demás, y uno de los alumnos justamente era transicionada, con lo cual tenía una mirada muy clara que tuvo que transmitir al resto del equipo y no fue sin dificultad. De hecho, el casting se hizo entre actores trans, entonces hubo toda una cosa también interesante que estaba fuera del área específica, pero que para ellos era importante y que de alguna manera se pudo contemplar. Eso es en cuanto a un teaser. Otra que puedo mostrarles, también ahora hecha en pandemia, esto es un videoclip de un artista que, bueno, ahora sí, la verdad que la pegó, pero hace un año cuando lo hicimos estaba recién comenzando, no comenzando, pero sí Sofía Mora, y esto fue en... Ahí les paso. Ya nadie lastimaría, no sos capaz, mi mamá me diría. Soy dueña de los monstruos que generan mis miedos, por eso solamente yo puedo vencerlos, excusando mi miseria como ajena, cuando en realidad soy yo misma quien la crea. Te hice mal una vez más, esa no soy yo, no sé qué pasó, ya ni me miras, menos me hablas, tienes razón. Mis intenciones no fueron verte sufrir, que me perdones, quise pedirte, arrepentirme nunca estuvo bueno, y no te equivoques, no soy mala, es que simplemente soy humana.
tenga importancia, es que a veces mata la ignorancia. Soy alguien que no quiero arrepentirme, nunca estuvo bueno. Bueno, esto es... a ver, quiero dejar de compartir. ¿Dónde que hice? Checo. Ahí dejé de compartir, ¿no? Bueno, estos son cosas que hacemos. Una de las cosas donde yo les hago eje es estamos aprendiendo, es un dispositivo académico, pero ni los voy a consentir ni voy a ser condescendiente. O sea, porque tengo claro que no van a tener muchas oportunidades de, o sea, sí, lo van a tener en la facultad durante 4 años, pero de tener trabajos de las materias prácticas que se conviertan en su rol profesional. Entonces, bueno, un poquito de presión se les mete para que el trabajo les sirva de verdad, que es lo que yo les digo. Miren, si estamos en esto no hacemos nada por cumplir. Y al comienzo, la primera barrera es, pero estuvimos 8 horas filmando. Ay, ¿cuántas horas te pensás que es un set de rodaje? Entonces, estas cosas empiezan a ser como muy importantes porque empieza también a dividirse las aguas entre quienes deciden. Obviamente se trabaja por rubros. El de Sofía Mora, el segundo, lo hicieron entre 6 personas, con barbijo, o sea, justo fue mitad del protocolo violento. El otro se liberó un poquito, pero también tenían algunas limitaciones, y sin embargo, bueno, llegamos a cierto trabajo. Así que bueno, no sé si estoy bien de tiempo, si ya creo que tengo que cerrar, pero eso es un poco lo que hacemos. Creo que el online es un desafío, y no es que lo prefiera, pero sí creo que se le puede encontrar variantes válidas y pedagógicas que sirvan, y que se sientan orgullosos con sus trabajos, ¿no? O sea, lo primero que les digo, chicos, acá para cumplir, nada. Nada porque no... O sea, hay carreras mucho más interesantes para cumplir. O sea, si eligieron esto, hacemos para mostrar. Así que bueno, gracias. Qué bueno, Tomás, buenísimo. Yo acá atenta escuchando temas que no tienen que ver con mi área, ni con la de Victoria, bueno, Lucrecia y Victoria somos las 3 del área de moda, pero siempre suma, ¿no? Estos encuentros, la verdad, yo no vi todavía ninguna pregunta que quieran hacer. El Ale, apareciste. Sin audio. Ahora sí, logré conectar cámara. Una cosa a la otra. Bien, no sé si alguno quiere hacer alguna reflexión final, quiere hacer alguna pregunta. No, a mí me impresionó el trabajo, sobre todo de los colegas audiovisuales, es impresionante el trabajo que hacen, el trabajo que se toman, el desarrollo, una presión que le ponen a los estudiantes bien entendida, me parece que está muy bien. Creo que estamos en una época compleja a toda escala. Coincido con Tomás que hay herramientas de la virtualidad que son útiles, y nada, es un arma de doble filo, ¿no? La virtualidad, creo que está instalada la virtualidad, lo cual me parece muy bien. Creo que hay que ir pensando ahora en qué áreas se puede aplicar y en qué áreas no, ¿no? Creo que no es una dicotomía entre la virtualidad no sirve y la presencialidad es la salvadora. Me parece que hay que encontrarle esa vuelta, y creo que es la etapa en la que estamos todos los docentes ahora, ¿no? Yo la materia que expuse se banca perfectamente la virtualidad, pero también doy materias de diseño editorial que no lo resisten, porque es otro formato, porque es otro manejo el que hay que tener, es otro registro visual, y las consecuencias. Yo tuve algunos debates el año pasado con algunos colegas que creo que sobreestimaron demasiado la virtualidad. En este caso me parece que hay que tratar de ir viendo en dónde se puede aplicar y en dónde no. Yo estoy ahora teniendo alumnos de diseño editorial en la presencialidad, por ejemplo, que el año pasado vivieron sus primeros niveles de diseño editorial perdón, los tengo en la presencialidad ahora, y el año pasado estuve en la virtualidad. Y las consecuencias de eso se notan. Por lo cual creo que no hay que... Se idealizó mucho en su momento, no fue genial, qué sé yo.
Yo no creo que sea así, creo que nos fue bien en algunas áreas y en otras no es aplicable directamente. Entonces hay que tratar de ir como aprendiendo nosotros como docentes en dónde se puede aplicar y en dónde no. Sí, Hasta te acá. escucho y me pasa un poco lo mismo bueno, y vos lo sabes muy bien porque manejas el tema de la ilustración también. En ingresante yo doy materias en indumentaria como taller 1, que les enseñás de punto cero de lo que es el cuerpo, bueno, empezando rápidamente por la figura humana, proporciones, pero después en taller 4 es más libre, por lo tanto quizás adoptan herramientas digitales o las combinan, entonces ahí sí es más fácil la virtualidad. En lo que fue taller 1 y que es el dibujo a mano, fue muy difícil trabajar sobre el tema virtual y no poder por ahí ni siquiera, viste, trabajar sobre algunas correcciones que eran muy importantes en eso. Pero bueno, me sucede lo mismo. Ahí Pablo quería, creo, Pablo tenía levantada la mano, sí. Sí, de una, completamente de acuerdo con lo que plantean. Son herramientas, digamos, o sea, así como yo cuando estoy en la universidad, digamos, trato de pasar todo el tiempo posible en el estudio de filmación, porque cualquier duda que surge, agarrás un aparato y se los mostrás ahí en vivo, digamos, para mí es un desperdicio tener el estudio de filmación y no estar todo el tiempo ahí, siendo tan técnica la materia. Y fue como un desafío muy duro, digamos, abandonar esa dinámica. Para mí es una materia que es muy compleja de dar virtualmente, pero que obviamente se puede. Yo la sustituí, por ejemplo, por muchos tutoriales, siempre hay un español dispuesto a agarrar una cámara y a mostrarte cómo funciona cada botón. Digamos, la parte técnica más concreta, digamos, la resolví de esa forma, lo cual no quiere decir que después a los chicos les querés enseñar a hacer un paneo y los tenés que tener ahí. Porque si no, digamos, una cosa es ver la cámara y saber qué botón tienen que apretar y otra cosa es mover una cámara, cómo transmitir una sensación con la cámara. Esas son las cosas que sí necesitan del profe al lado, tratando de ayudarles y darles una devolución medio real time a lo que van haciendo. Y coincido con lo que decía Tomás de que yo desde el principio se los digo, o sea, yo por el título no conseguí ningún trabajo salvo este. Después, todos los trabajos que conseguí los conseguí por mi reel y porque alguien me vio trabajar y me convocó a participar de algo. Entonces, aprovechen que desde el principio se les está diciendo, cada trabajo que tengan, háganlo lo mejor posible para cuando terminen la facultad tener material para mostrar y para mostrar la capacidad que tienen, la valía que tienen, porque la realidad es que no vas a conseguir trabajo simplemente por un currículum. Esto no es abogacía, no es contabilidad, no es medicina, o sea, vas a tener que mostrar lo que haces, y para mostrar tenés que hacer. Entonces, cuando hacen ese pequeño clic, ahí empiezan como a dar lo que yo les digo, la milla extra, ¿no? Ese recorrido extra que se necesita, que si no en la carrera no vas a poder progresar si no das un poquito más de lo que simplemente se pide, ¿no? Lucrecia. No, varias cosas, pero una me lleva a la otra. Esto que estaba diciendo Pablo, por eso está bueno también el portfolio de la facultad, ir armando los trabajos prácticos de los alumnos, porque nuestra carrera también tiene mucho de lo que es presentación, de cómo lo haces. Y volviendo un poquito más atrás a lo que decía Ale, personalmente, ¿no? Cuando arrancó la pandemia, en mi caso moldería, bueno, en tu caso diseño o como Vicky, fue como, bueno, no se puede. O sea, no sé. Yo personalmente era como, bueno, que me pongo acá adelante y lo muestro. Y bueno, y una cosa fue llevando a la otra y movía la computadora, mostraba la máquina de coser, cómo se cerraba una pinza, esto que hablaban los chicos de las máquinas para filmar, para grabar. Yo conectaba la máquina de coser, doblaba la computadora, les mostraba cómo arrancaba, cómo se hacía el remache, no sé, cómo se enhebra, porque nosotros en Jean Jaurès teníamos el aula taller, teníamos la sala de máquinas donde cada alumno se sentaba delante de una máquina y lo usaba, siempre bajo la mirada de un profesor, ¿no? De que lo guiaba, pero sí, lo de la virtualidad fue como, qué sé yo, no sé si fue súper todo, pero me parece que en ese momento
nos salvó. Después, es cierto, tenés que ver qué materias son aptas, cuáles un poco más, cuáles un poco menos, cuáles no se pueden. Pero bueno, a mí la verdad que yo fue negación absoluta y no sé, bueno, arrancamos. Es lo que hay y la forma que tenemos que hacerlo y lo más llevadero posible, tanto de un lado como del otro. Así que bueno, eso quería decir. Tomás. Sí, también es cierto que es interesante esto porque también hay algo generacional, no sé, lo escuchaba Ale, ¿no? Un ser más o menos de la misma edad, más o menos, y hay después intermedios y hay gente más joven, que tienen diferentes niveles de adaptación por el oficio, ¿no? Pero también hay algo que está pasando, es que la industria se está moviendo. Y por lo menos la nuestra, que es una industria de presencialidad, ha adquirido rasgos de virtualidad por motivos de la industria, o sea, de económicos. En este momento, el autocasting, el casting virtual a nivel internacional en audiovisual es una realidad inmediata y que está sucediendo. Algo que antes era impensado, ensayos por Zoom, se convirtió en modalidad. ¿Por qué? Por costos. Es decir, si hay algo que encontró la industria, que es rápido para eso, es encontrar dónde bajar los costos. Y si yo puedo no juntarme, no tener oficina, pagar el Zoom y que el trabajo avance igual, aunque al final nos encontremos a grabar en un estudio o en X lugar, te ahorro todos los pasos. Les digo como ejemplo, hay una empresa que se llama Ready Set, no sé si la conocen, que hace casting, es una empresa de California, que se instaló hace 1 año y medio en la Argentina, no para hacer casting de talento, talento se le dice en este ambiente a los actores, extras, a todos los que están en eso, no talento local solamente, sino desde la Argentina, hacer castings en Canadá, en Japón o donde fuera, porque los directores de casting y todo lo podemos hacer desde acá porque hay material humano. Les cuento esto porque la empresa vino a la Argentina hace 1 año y medio, un poquito más, y empezaron con 4 personas. Hoy en Argentina son 170 personas. A ver si son 170 personas trabajando online para hacer castings que no se hacen en Argentina. O sea, no necesariamente en Argentina, ¿sí? En donde se dirigen casting, que significa primero el autocasting, el envío del reel, el análisis de eso, grabaciones sobre fondos verdes del tamaño, fondos verdes para los que no son, o sea, son las pantallas verdes, sobre las cuales después se hace, así como hacemos con el celu, que podemos, con el Zoom, que podemos poner algo atrás, lo mismo, se graba sobre fondo verde para hacer cosas. Se están haciendo el aro, ¿vieron ese arito que utilizan los TikTokers, YouTubers? Bueno, hoy es inconcebible que un actor no lo tenga, no existe. Entonces, estamos hablando de actores, no estoy hablando de Oscar Martínez o de Norma Leandro, estoy hablando de gente que está empezando o que está trabajando en la industria. Y las publis, fondo verde, autocasting, obviamente si hay vínculo, no, habrá que ver cuándo se hace, pero se están haciendo, por ejemplo, se hace casting, te busco 2 personas en California, las 2 personas en California más o menos en el mismo barrio, todo esto por internet, con Google Maps, lo junto y le digo, graban en tal lado a tal hora, y de ahí se suma un equipo que se arma y se desarma, tac, tac, y desaparece. ¿Y por qué les cuento esto? Porque eso impactó cómo los actores también se perciben y perciben esto de que necesito el cuerpo y necesito estar y necesito sentirte, sí, es verdad, y me encanta a mí, pero la realidad es que el mercado está volcando en muchas cosas hacia ahí. Imagínense, en 1 año 170 personas en Argentina. Obviamente, ¿por qué? Bueno, porque con el dólar alto nosotros somos baratos, pero somos baratos y además trabajamos bien. Entonces digo, esto antes era impensado, que un actor haga algo virtual. Bueno, ahora es una industria. Entonces digo, están cambiando un modelo de producción, porque la industria encontró que podía abaratar costos. Bueno, está bueno que los alumnos también sepan que eso es que cierto aspecto se virtualizó. No todo, por supuesto, por suerte, un poco lo que decía Ale, pero esto está sucediendo hoy día. Quería contarlo porque digo, no estamos lejos desde lo institucional académico de lo que va pasando en el nivel productoras, empresas y demás.
que pasa es que por ahí también en la educación esta cuestión como de estar presente en el aula, más allá, no sé si alguien había levantado la mano, yo me metí. No, perfecto. Si bien la clase magistral es como que ya no existe más, pero esta cosa de extrañar estar en el aula, pasar, ver qué está haciendo uno, cómo lo está trazando, cómo corregirlo, esa cosa quizá se extraña, por lo menos. A mí me pasa que nunca lo viví, porque yo arranqué a dar clases en la UP solamente virtual. Entré me convocan en febrero del 2020 y arranca y me dicen, Vicky, directamente todo virtual, y obviamente yo tenía los nervios de comenzar a dar clases. Si era presencial o virtual, ya pasaba a un segundo plano en esa instancia que fue mi primer año de... Entonces después ya me acomodé. Igual también me ayudó mucho la experiencia pedagógica que habían dado con Carlos Caram y demás, que tuvimos una materia de tecnología, porque mi gran problema es que yo veía que no me activaban las cámaras, no querían ganas de charlar. Entonces, hasta el cambio de horario también creo que va a beneficiar un montón, porque ya a las 9 de la mañana ya están más despiertos que a las 8. Aunque sea una hora de diferencia, es una hora. Y me pasó eso. Yo a lo mejor todo el mundo dice, sí, extraño la presencialidad. Yo la viví como alumna, no como... Y que hoy como alumna me hubiera encantado que materias, diseño y moldería hubiera ido a cursar, pero comercialización, COE, relaciones públicas, todo eso lo hubiera hecho online y no tener que hacer viajes de 2 horas hasta la universidad. Entonces, ahí es donde, y también creo que el mundo está cambiando a una velocidad tan... de hecho, lo comparto con Tomás, hay muchas empresas que están pagando el Wi-Fi y les dan, no sé, un escritorio, algo, y ya dejan de alquilar el lugar físico en microcentro. Ya en microcentro, si ustedes se acercan, hay un montón de oficinas para alquilar porque ya las empresas prefieren irse y no pagar el alquiler, obviamente por todos los costos y todos los problemas que hay. Pero entonces eso me pasa, a lo mejor muchos dicen, sí, extraño la presencialidad, y yo digo, bueno, no viví lo que es eso, pero creo que dentro de lo que fue, yo en diseño de indumentaria creo que sí se puede dar. Sí lo veo mucho más difícil, como decía Lau, un taller de modas o moldería lo veo muy difícil, y más que yo tengo una colega amiga que anda asincrónico moldería. Creo que es una de las cosas más difíciles y casi hasta imposible de darlo. Pero bueno, también siento que hay que empezar como a estar al 100% con la virtualidad, porque hoy una reunión de trabajo, ya armo un meet y arreglamos. Antes decíamos, vamos a tomar un café. Entonces, también creo que este mundo está cambiando a una velocidad increíble. Vos como profe das virtual, no sabés lo que es presencial. Hay chicos que no saben, hasta el año pasado, que tuvimos alguna reunión que nos encontramos, no sabían lo que era ir y estar en el aula. Claro. Ellos extrañaban eso. Igual yo en la primera clase lo que hacía era, los últimos 15 les dejaba que todos se contacten con todos y traer una idea y que charlen. Y después en la segunda los dividían en grupos para que también se comuniquen. Y en el primer año me pasó que ellos armaron un grupo de WhatsApp de los 30, y es hoy que están casi terminados, están en tercer año de la facultad, y siguen, no los 30, pero 20 que se siguen moviendo en bloque, porque se integraron muy bien como equipo. Y eso fue muy lindo porque yo lo que trato es que se relacionen entre ellos, porque es verdad que todo nuestro proceso de diseño del principio al fin es súper individual, pero si no estás con el contacto del otro, ya sea como persona hasta como diseñador, es bastante complejo. Porque uno después, cuando sale a la vida misma, empieza con el proveedor, con el fotógrafo, con la modelo, con todo el mundo, con la modista, con cualquiera, y empezás a tener uno trabaja en equipo en cualquier carrera. Entonces, No, te iba a decir, mismo en el aula virtual, en el aula presencial, la opinión del otro, la mirada del otro es sobre súper tu importante. trabajo, correcciones cuando haces generalizadas, que uno ve quizá el error de uno o lo que está bien, o amplías tu capacidad, o podés pensar de diferente manera, ayuda. Para mí la corrección grupal ayuda. Totalmente. Siempre, obviamente, yo aclaro antes
que cuando hay una corrección sea de manera, una corrección constructiva. Por Pero supuesto. en No. diseño 1 a veces hay que como aclararlo por las dudas, porque al ser ingresantes es un tema, pero por suerte sí. No, y si no, también podés aclarar. Comparto con vos completamente. Cuando es una corrección tiene que ser algo totalmente constructivo, ¿no? Con cierta altura. Y si lo haces individual, preguntás, ¿lo puedo mostrar? O esas cosas, pero... Y si no, no das nombres y haces un ejemplo de un trabajo que por ahí no está tan correcto. Bueno, si les parece o tienen algo, alguien quiere poner algo más. No, Para yo mí nada más. fue un placer haberlos visto nuevamente, escuchado. Ojalá nos crucemos todos por ahí, por la Facu. Y nada, agradezco también a la facultad que siempre me convoque para coordinar estas charlas. Así que si quieren nos vamos despidiendo. Damián, si estás por ahí, cerramos. Si nadie quiere decir nada más, doy el saludo de despedida y les agradezco a todos por haber compartido la jornada.